Carlos Arturo, muy buenos días a ti, ¿cómo están? Javier, Karen, a todos. ¿Me escuchan? Por favor, me hacen señas. Javier, que lo estoy viendo en pantalla. Sí, Y señor, te fuerte y escucho. claro. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente, Betty. Un saludo nuevamente a todos los usuarios de CIESA, obviamente a todo el equipo también de trabajo de CIESA por esta invitación nuevamente. Ya llevamos muchas conferencias, no solamente presenciales, sino ahora en esta virtualidad. Muchas gracias nuevamente por la confianza, por la invitación. Bueno, vamos a hablar de nómina electrónica. Esa vaina, ¿para qué se la inventaron? ¿Cuál es el riesgo? ¿A qué se exponen las empresas? No tanto en no implementarlo porque lo tienen que hacer, vamos a ver por qué es la obligación, sino las consecuencias de lo que se va a reportar y lo que se va a dejar de reportar en esa nómina electrónica. De todo eso vamos a hablar, ¿ok? Y obviamente, al final, como ya le dijo Carlos Arturo, vamos a hacer un pequeño regalo, un pequeño obsequio entre todos los participantes el día de hoy. Bueno, permítame, voy aquí a tener una pantalla de fondo para mostrarles unas cosas. Permítame. Pueden dejarme la cámara prendida, no hay ningún problema. Y voy a usar una pantalla de fondo. No sé si en este momento ya la están viendo. Ya la estamos viendo. Aquí, ok. ¿También me ven a mí por allá en una esquina? Sí, señor. Bueno, listo, señores. Bueno, muchas gracias. Resulta que la nómina electrónica, como se dice a veces en los adagios populares, la DIAN y la UGPP o el Estado en general hizo carambola o va a ser carambola. O otro dicho popular, de un tiro se matan dos pájaros. Resulta que con la nómina electrónica se va a generar no solamente un mecanismo de rapidez, de efectividad, de veracidad en lo que pensamos hacer deducciones en las empresas que declaran renta, que pagan IVA, etcétera, sino que además la UGPP va a tener un mecanismo de control más rápido, más expedito, no con un retraso de 3 años, sino en tiempo real, sobre lo que realmente estamos pagando y las bases que estamos tomando para seguridad social y para fiscales. O sea que aquí no solamente la UGPP va a poder ejercer un mejor control en la evasión de los aportes a seguridad social y para fiscales, sino que también la DIAN va a poder en un tiempo real poder ejercer un mejor control sobre las deducciones. ¿Correcto? Bueno, todo esto nace, señores, todo esto nace de la factura electrónica, de ese mecanismo que la DIAN hace mucho tiempo venía diseñando, algo que ya viene en muchísimos países hace muchísimos años. Yo creo que nuestro referente más cercano, y de pronto con los Arturos se los ha mencionado en alguna conferencia, siempre nuestro referente más cercano ha sido México. México ya lleva muchísimos años, 20 años, con factura electrónica. ¿Y qué es la factura electrónica? Interconectar en tiempo real con el Departamento de Impuestos, en nuestro caso la DIAN, con la información verídica de quién compra, quién vende, qué valores se pagaron, qué tributos se debieron recaudar, etcétera, etcétera. Bajo esa misma metodología y bajo ese mismo forma de funcionar de la factura electrónica, arranca en Colombia la nómina electrónica gracias a la, no solamente que ya estaba en la ley, sino que ya se regula a través, como lo mencionó Carlos Arturo en su momento, de a través de las resoluciones 13 y 37 de este año. Una del 11 de febrero y la otra el 5 de mayo. ¿Ok? Desde ya, señores, les anticipo, la resolución 13 tiene solo 300 páginas. No se preocupen. Si quieren leer, léanse en las primeras 30. De la B31 a la 300, para eso tienen su casa de software. En este caso, tienen a CIESA, que es toda la parte técnica y tecnológica que debe tener esta nómina electrónica. Y la resolución 13, perdón, y la 37, desde ya les informo, modificó unas fechas, corrió un mes
y ya vamos a ver cómo esto empieza a partir del próximo mes a funcionar. Bueno, ¿qué es eso entonces de factura electrónica o de dónde viene todo este tema de la nómina electrónica? Como les decía hace un rato, este sistema de facturación que está regulado en el Estatuto Tributario en la ley, en el artículo 616, raya 1, nos habla del sistema de facturación electrónica aplicable a las operaciones de compra y venta de bienes y servicios. Perfecto. Pero continúa diciendo, también será aplicable a otras operaciones, como por ejemplo pagos de nómina, exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tema de pago de nómina, ya sabemos, empieza a funcionar con las resoluciones 13 y 37. ¿Quiénes son los sujetos obligados a realizar nómina electrónica? ¿Qué empleadores, fíjese bien, qué empleadores están obligados a tener nómina electrónica? Entonces resulta que la norma nos dice que este sistema de nómina electrónica, y ya entro en detalles y con números y demás para que entiendan qué es esto, va a ser, una vez esto empiece a funcionar, a medida que las empresas, según su número de trabajadores, les va a tocar que empezar a funcionar con la nómina electrónica, será, óigase bien, el único documento soporte. Repito, único documento soporte de costos, deducciones o impuestos descontables. Repito, único documento soporte de costos, deducciones o impuestos descontables. ¿Para qué? Todo para efectos de renta, para temas de impuestos descontables, etcétera, etcétera, en el caso del IVA, en los casos que aplique. De toda relación laboral, de toda relación legal, de todo pago que las empresas le hagan aún a sus propios pensionados. Entonces, repito, todo empleador, obviamente estamos hablando del sector privado, aquí entran las entidades públicas, todo empleador, persona natural, persona jurídica que deba o que pueda, mejor, que pueda hacerse descuentos en costos y deducciones para temas de renta, para temas de impuestos y que quieran descontarse todo lo que le paguen a un trabajador, fíjese bien, salarios, prestaciones, seguridad social, etcétera, o en el caso de las empresas que aún tengan los famosos pensionados por su propia empresa, lo que llamamos comúnmente el jubilado, todos esos pagos que usted se los quiere deducir tienen que figurar en la nómina electrónica. Lo que no figure en la nómina electrónica no será válido como una deducción. Punto. Ojo, en otras palabras, como diría el comercial de televisión hace unos años, lo que no esté en las páginas amarillas, lo que no esté en el directorio de las páginas amarillas, no existe. Eso nos va a pasar entonces a partir del próximo mes. Según pues la fecha, número de trabajadores, ya vamos a ver las fechas de implementación y obligatoriedad. Lo que no esté en la nómina electrónica no podrá ser objeto de deducción. Punto. Por parte del empleado. ¿Correcto? Ahora, la nómina electrónica está o se hace a través de 3 pasos. Esos 3 pasos para la nómina electrónica es la generación de la nómina. Ya vamos a hacer un ejemplo de cómo sería una nómina electrónica. A través de la generación de la nómina, a través de la transmisión de la nómina y a través de la validación de la nómina electrónica. ¿Cómo funciona la nómina electrónica? Exactamente igual a cómo funciona la factura electrónica. Para quienes ya tienen factura electrónica, lo van a entender aún mucho más fácil. O sea, vamos a generar en nuestro software, vamos a generar los datos y demás, los datos, buenos, los datos y demás que le ingresamos al trabajador. Ya vamos a ver qué es todo lo que se paga, todo lo que se descuenta, la diferencia y el valor final. Lo vamos a transmitir a la DIAN. Una vez la DIAN recibe esa información, obviamente cuando les estoy hablando de que recibe estos en fracciones de milésimas de segundo, recibe la información e inmediatamente la valida y lo que hace es que la devuelve. Esa es la validación y la devuelve al empleador, pero también va a llegar con copia al trabajador.
¿correcto? Entonces, miren cómo esto es similar a la factura electrónica que les estaba mencionando. Actualmente, los que ya manejan factura electrónica saben que generan los datos de factura, los transmiten a la DIAN en cuestión de milésimas de segundo recibe la información, la valida y la devuelve tanto al generador de la factura como una copia al cliente de la compra de ese bien o ese servicio. Exactamente igual va a funcionar o funciona o va a funcionar la nómina electrónica. ¿Correcto? Ahora, ¿qué contiene esa nómina electrónica? Todo lo devengado, todo lo deducido y la total de la diferencia va a ser lo que se consigna al trabajador. Miren cómo hay un segundo término que se llama notas de ajuste. ¿Qué son las notas de ajuste? La nota de ajuste es que ustedes muy seguramente se van a equivocar. Muy seguramente se les olvidó meter un concepto que le pagaron al trabajador. O muy seguramente se les olvidó descontar un concepto al trabajador. Entonces, todo lo que tiene de esa nómina electrónica se van a llamar notas de ajuste, que es lo que los que ya manejan factura electrónica llamamos como el documento de notas crédito, notas débito. En el tema de la factura electrónica. En nómina electrónica lo vamos a llamar notas de ajuste. En Alexander se está entrecortando el audio. Que exactamente es igual que la nómina en el sentido de que se genera, se transmite la DIAN valida y le llega nuevamente al empleador y con copia al trabajador. Además de todo lo pagado, van a tener pacientes de la resolución 13, que es lo que se conoce como el anexo técnico, ¿correcto? Que por ahora ustedes no se maten la cabeza leyendo eso, que para eso tienen a CIESA en ese aspecto. Ahora, la periodicidad del documento de nómina. Resulta que la resolución 13 nos dice que para efectos tributarios, esta nómina electrónica, o sea, esa generación, transmisión y validación, debe realizarse cada 30 días, o sea, mensualmente. Indistinto, señores, fíjense bien, indistinto de que al trabajador le paguemos semanal, le paguemos decenal, le paguemos quincenal, no importa. Ustedes pueden pagar eventualmente diario, semanal, quincenal, cada 10 días, etcétera. Eso es otra cosa. Ustedes simplemente como empleadores deberán acumular esa información de esos 2, 3, 4 pagos que le hagan en el mes al trabajador y hacer un solo reporte, o sea, una sola transferencia por trabajador mensualmente, indistinto de los periodos de pago que ustedes tengan. Obviamente, cuando hacen esa transmisión, esa generación y transmisión y validación, se va a generar un código único para cada nómina cada vez que lo hagan, que es lo que se conoce como el CUNE, el Código Único Documento Soporte de Nómina Electrónica. Ese CUNE es el que nos permite diferenciar los otros documentos electrónicos. ¿Como cuáles documentos electrónicos? Todos los demás que ustedes hacen, como facturas electrónicas, notas crédito, notas débito, en el caso de las correcciones de la nómina electrónica, etcétera, etcétera. Ojo, señores, cada trabajador, ojo, cada trabajador, discúlpeme, por cada trabajador debemos generar una nómina electrónica. Repito, por cada trabajador vamos a generar una nómina electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Una generación, una transmisión y una validación de la DIAN. Significa entonces que si yo tengo en mi empresa 100 trabajadores, yo voy a hacer 100 transferencias, 100 generaciones, 100 transferencias y 100 validaciones que la DIAN le va a dar a esas 100 nóminas de ese mes. En otras palabras, vamos a tener 100 CUNE por cada mes, ¿correcto? Hasta allí, permítame, salgo un momento de la pantalla. No sé si aquí me estén viendo. No sé Disculpa, si hasta Alexander. aquí es claro. Dime.
Cuando hablaste de las notas de ajuste, se entrecortó Sí. la llamada y todo el mundo estaba escribiendo que no les quedó claro el tema. Lo de la nota de ajuste, perfecto, No, no hay problema. Ahí lo repito nuevamente. Aquí me están viendo, ¿cierto? Cerré un momento la pantalla, la diapositiva. sí, te estamos viendo. Betty, o Karen, perdón, Karen. Resulta que cuando nosotros hacemos la nómina del trabajador, vamos a meter todo, y ya van a ver ejemplos, ya les voy a mostrar ejemplos en pantalla. Pero por ahora, todo lo que le pagamos al trabajador, todo, sin excepción, si pretendemos de descontarnos eso para efectos tributarios, todo lo que le descontamos, salud, pensión, libranzas, embargos, etcétera, etcétera. Pero resulta que nos equivocamos. Se me quedó por fuera, después de generar, transmitir y validar una nómina de Pepito Pérez, que ya está en la DIAN, ya fue validado, ya también le llegó incluso copia al trabajador a su correo electrónico. Caemos en cuenta de que le hicimos un mayor pago al trabajador. O resulta que se nos olvidó hacerle un descuento, se nos olvidó de evitarle un préstamo que le habíamos hecho al trabajador, se nos olvidó incluir unas horas extras, se nos olvidó incluir unas comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a corregir esa nómina electrónica de ese trabajador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de otro documento electrónico llamado la nota de ajuste, ¿correcto? Es otro documento electrónico, repito, corrigiendo el anterior. Entonces daba como ejemplo los que ya manejan factura electrónica, las empresas, los empleadores que ya están haciendo facturación electrónica. Para hacer el ejemplo, lo más fácil es la analogía. Cuando hacemos una factura, estamos generando un documento electrónico, pero resulta que lo generamos, lo transmitimos y es validado por la DIAN. Ahí nace la factura electrónica, la 0050. Pongámosle un número, factura 050. Pero resulta que caemos en cuenta de que no era por 100 pesos, sino que era por menos valor. ¿Qué hacemos entonces? Entonces vamos a generar una nota débito. Ese es otro documento electrónico. O si de pronto vamos a anular la factura porque finalmente no se va a hacer la venta, hacemos un tercer documento electrónico llamado nota crédito. Cada uno de estos son documentos electrónicos. Llámese factura, llámese nota débito, llámese nota crédito. Son tres documentos, ¿correcto? Distintos o electrónicos. En la nómina electrónica sucede lo mismo. También nos vamos a equivocar. Entonces, ese segundo documento electrónico que vamos a generar para hacer una corrección a una nómina de un trabajador es lo que se conoce como las notas de ajuste. ¿Correcto? Repito, es un segundo documento electrónico. ¿Ok? ¿Es claro, Karen? ¿Para todos? Listo. ¿Hasta ahí alguna otra duda, Karen? Pues hay más dudas, pero las dejamos ahorita para cuando tú me habilites. Bueno, listo. A medida que vaya tocando el tema, tú mirarás si la pregunta amerita de un tema que ya he tocado para irla contestando. ¿Listo? Si es de temas que aún no he abordado, ya las dejas para más adelante. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Permítanme, voy a volver a mostrar mi pantalla. Listo. Ahí se ve la pantalla de fondo. ¿Se ve? Sander. Sí, señor. Ok. Entonces, aquí se viene lo bueno, Carlos Arturo, y para todos los asistentes, porque vamos a empezar a entender por qué la nómina electrónica es la mejor carambola que ha hecho el gobierno, ha hecho el Estado para controlar la evasión de la seguridad social, los parafiscales y controlar las deducciones que se hacen en las empresas para efectos tributarios. Aquí yo he hecho un ejemplo. Obviamente el espacio no me permitió meter más conceptos, ¿listo? Pero tratemos obviamente aquí de visualizar lo siguiente. Esta es una nómina de un trabajador. Entonces, miren cómo yo empiezo a detallar las primeras líneas, todo lo que le vamos a pagar a un trabajador. Entonces está el salario mensual. Acordémonos que no importa si ustedes pagan semanal,
diario, quincenal, semanal, diario, en fin, se va a hacer es por mes la generación de la nómina electrónica de cada trabajador, repito, de cada trabajador. Ya no es que yo pague este mes de salarios 50 millones de pesos, no. Tiene que decirme individualmente por cada trabajador cuánto pagó, cuánto descontó. ¿Listo? Entonces, a Pepito Pérez le pagué tanto de salario en el mes, tanto de horas extras. Y aquí debo especificar los días y las horas. ¿Cuánto le pagué de comisiones? ¿Cuánto le pagué de auxilio de transporte? Y aquí viene el agua, el dulce que se le hace a la boca a la UGPP. Métame los otros conceptos. No importa que no tengan incidencia salarial, pero es un devengo para el trabajador. Entonces, hago referencia a los auxilios, a los subsidios, a las bonificaciones, etcétera, que le pagamos al trabajador. Entonces, es aquí donde muchas empresas, ya sabemos que muchas empresas son felices pagando auxilio de celular, auxilio de rodamientos, auxilios de SOAT, auxilio de mantenimiento de moto, subsidios funerarios, subsidios para planes exequiales, subsidios educativos, subsidios alimenticios, bonificación porque el Deportivo Cali perdió, bonificación porque el América perdió, bonificación porque mi primo es Luis Díaz, el mejor jugador de la Copa América, bonificación porque este mes es el mes de verano y es solsticio, por X o Y motivo. Ya sabemos que las empresas son felices dando toda clase de auxilios o subsidios. Aquí entre nos, todos sabemos que la mayoría de esos subsidios o auxilios son para compensar o pagar por debajo parte del salario comprometido o pactado con el trabajador, pero que lo pagamos bajo figuras de auxilios o subsidios para disimular. Todo eso lo tenemos claro. Todo eso, póngalo allí. Repito, todo lo que usted le gire al trabajador debe figurar en esa nómina electrónica. Vienen los viáticos, artículo 130 del Código Laboral. Obviamente en el artículo 130, ¿ya? El artículo 130 nos habla de una serie de viáticos. Yo aquí los puse, si ustedes ven, están en una sola línea. El viático. Obviamente que por el tema de espacio, pero deberían estar separados por ítem. Ojo, viático de alimentos una cosa, viático de manutención es otra cosa, viático de gastos de representación es otra cosa, viático de transporte es otra cosa. Entonces, es aquí donde ustedes tienen que discriminar cada uno de esos viáticos. Y ojo, si ustedes no los tienen discriminados, sino que tienen los viáticos en una sola línea y ustedes cometen el error o son de aquellas empresas o empleadores que pagan el viático todos los meses. Pueden ser de alimentos, puede ser de manutención, o puede ser de gastos de representación, o puede ser de transporte, que ya sabemos que no tiene incidencia salarial. Señores, el gasto de representación o los medios de transporte, así se paguen todos los meses, óigase bien, así se paguen todos los meses, no tienen incidencia salarial, como sí sucede con el alimento y la manutención. Entonces, cuando ustedes dejan en un solo ítem con los 4 conceptos y todos los meses los pagan, acordémonos que por regla general, al pagarse todos los meses y no discriminarse, se van a presumir como aquellos que sí tienen incidencia salarial. Por eso es importante tener línea de viático alimento, una línea de viático manutención, una línea de viático gastos de transporte, una línea de viático gastos de representación, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras cosas le pagamos al trabajador? Y aquí viene el tema de las novedades. Por ejemplo, si mi trabajador está en vacaciones, yo debo reportar en esa nómina electrónica cuántos días está en vacaciones y por ende, qué valor corresponde a vacaciones. ¿Por qué esto, señores? Resulta que acordémonos que las vacaciones
Sobre el valor de las vacaciones, no debo, ojo, sobre los días, no sobre el valor, hago la aclaración, sobre los días en que un trabajador está en vacaciones, obviamente no vamos a pagar, discúlpeme, me moví la diapositiva, sobre las vacaciones, sobre esos días de vacaciones, no vamos a pagar el aporte a riesgos laborales. Pero la ley 21 del año 82 nos dice que las vacaciones, el valor de las vacaciones, sí suman al resto del salario devengado en ese mes para efecto de aportes parafiscales. Sena, caja, bienestar familiar, aunque muchas empresas solamente pagan caja de compensación o las tres, ¿correcto? Entonces miren que esta nómina electrónica nos está pidiendo, deme todo ese detalle, incluyendo las novedades. Novedades como incapacidades, novedades como ausentismos, novedades como licencias de maternidad, paternidad, etcétera, etcétera, suspensiones de contratos de trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque de allí, de ese reporte exacto de valores y de ese reporte exacto de novedades, es que la UGPP puede entrar a determinar si hay o no hay una evasión, la UGPP, de aportes a seguridad social y de aportes parafiscales. ¿Correcto? Ahora, miren la pregunta que yo les planteo a ustedes al lado derecho. Al lado derecho de su diapositiva. La primera pregunta. ¿Qué pago se queda por fuera? La respuesta es ninguno. No debe de quedarse por fuera ningún pago. Pero ¿qué pasa si yo dejo por fuera algunos pagos que le haga el trabajador? Los dejo por fuera de ese reporte, de esa nómina electrónica mensualizada. Pues simplemente, vuelvo y repito, como las páginas amarillas. Lo que no esté en las páginas amarillas no existe. En el caso de los aspectos tributarios, lo que no esté en ese devengo del trabajador de esa nómina electrónica no será objeto de deducción para efectos tributarios. Repito, ahora que veamos las fechas, una vez entren a regir para cada empresa la implementación obligatoria de la nómina electrónica, lo que no esté en ese devengo de ese mes no será objeto de deducción. ¿Por qué? Vuelvo y repito, tanto viene desde el artículo 616 del Estatuto Tributario y sus reglamentaciones. El único documento válido a partir de la fecha de implementación para cada empresa, lo único documento que la DIAN va a aceptar para efectos de deducciones es la nómina electrónica. Punto. ¿Ok? Ahora, pasemos a lo que se descuenta. Pasemos a lo que se descuenta. Ya sabemos que a un trabajador le descontamos muchas cosas. El porcentaje que le corresponde de pensión, el porcentaje que le toca de salud. Muchas veces el trabajador autoriza, fíjese bien, autoriza otros conceptos, como por ejemplo, seguros exequiales, fondos de empleados, cuotas sindicales, libranza 1, libranza 2, libranza 3, libranza 4, etcétera. Cuando yo digo, miren que en la línea yo pongo libranza 1, libranza 2, libranza 3. Ojo, por espacio los puse en la misma línea. Pero si el trabajador tiene 2 o 3 libranzas, cada uno de esos acreedores va a quedar en una línea autónoma. Entonces, una línea para libranza 1, una línea para la libranza 2, otra línea para la libranza 3, etcétera, etcétera. Repito, por espacio yo lo puse en la misma línea para que la letra no quedara tan pequeña, pero cada descuento es una línea de esa deducción. Entonces, le descuento para la libranza 1, en otra línea la libranza 2, la libranza 3. Lo mismo sucede con otro tipo de descuentos. Descuentos por préstamos que le hayamos hecho al trabajador o adelantos que le hayamos hecho, daños que el trabajador me haya debidamente autorizado conforme al artículo 149 del Código Laboral, descuentos que él me haya autorizado por daños, por pérdida, embargos. Repito, aquí el espacio obviamente me limité a algunos ejemplos.
falta muchísimo. Por ejemplo, los embargos. ¿Qué pasa si un trabajador tiene un descuento por un embargo? Él va a tener una línea llamada descuento por embargo. ¿Ok? En retenciones en la fuente. Si antes lo hacemos retención en la fuente porque tiene salarios altos, allí va a aparecer en su propia línea. Entonces, al final, todos esos valores de devengos y al final del mes, todos esos descuentos o deducciones me van a dar un valor a pagar. Ese valor a pagar, presumamos que todos los devengos, 100 pesos de salario, 100 pesos de las extras, 100 pesos de comisiones, auxilios de transporte, etcétera, 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 me da 2 millones de pesos. Pero todos los descuentos que le hacemos al trabajador valen 800.000 pesos. Entonces, 2 millones menos 800, total a pagarle al trabajador, 1.200.000. 1.200.000 en el ejemplo que estoy dando. La pregunta es, ¿tiene lógica, señores? Y pongámosle por un momento sentido común, que si yo en la nómina electrónica voy a reportar 2 millones de devengo, 800 de deducciones, total a pagar 1.200.000, tiene lógica que la transferencia bancaria, en el caso que le hagamos consignación de nómina en una cuenta de banco, tiene lógica que el valor sea distinto a 1.200.000. ¿Qué pasa si en vez de consignarle 1.200.000, le consigno un menor valor? Un ejemplo, 1.100.000, 1.020.000. Entonces, en ese caso, estamos hablando que nos quedaron faltando deducciones. ¿Sí ven? O si no nos faltó ninguna deducción, quiere decir que le metimos un devengo mayor al que él recibió. ¿Están entendiendo? No debería haber una diferencia. Segunda situación, ¿qué pasa si el total a pagar es 1.200.000 y en vez de transferir 1.200.000, por el contrario, le transferimos un mayor valor? ¿Sí ven? Un mayor valor a 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000. Eso significaría entonces o que dejamos por fuera un pago que le hicimos al trabajador en esa nómina electrónica, nos quedó por faltar algún devengo o nos quedó faltando una deducción. ¿Sí ven? Entonces, en ese caso, cuando hay esas diferencias, aquí la DIAN en un proceso de fiscalización, si bien repito, la DIAN se va a hacer ahora, de ahora en adelante, va a ser casi que en tiempo real, va a aceptarnos las deducciones para efectos tributarios, porque mes a mes estamos reportando eso, ya no lo vamos a hacer por periodos más largos, por ejemplo, anualmente, ni cifras globales, sino que es mes a mes y por trabajador en tiempo real, la DIAN va a hacer este proceso. Pero no olvidemos que la DIAN no solamente se conforma con lo que yo reporto, sino que la DIAN también tiene la potestad de solicitar los soportes. Y ahorita hablamos de los soportes. Entonces, vuelve y juega. ¿Qué pasa cuando en esa fiscalización que la DIAN me hace, encuentra que yo hice una nómina electrónica de Pepito Pérez para determinado mes por 2 millones de devengos, 800 de deducciones, total a pagar 1.200.000, pero en el proceso de fiscalización se evidenció que se le transfirió al trabajador un valor mayor o menor a 1.200.000. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pues cuando hay errores, pues simplemente la DIAN hace lo más fácil y es rechazar la deducción que hicimos para efectos tributarios. Nada más ni nada menos. ¿Correcto? Ahora, yo les decía a ustedes que la DIAN está haciendo moñona, o está haciendo carambola, o está matando varios pájaros de un solo tiro. Resulta que con esta nómina electrónica, miren lo que está al lado derecho en color rojo. Esa frase que está allí en color rojo. La DIAN, señores, gracias a la nómina electrónica y a otras herramientas, como la factura electrónica, antiguamente, o lo que conocemos también como la exógena, etcétera, etcétera, la DIAN no solamente está ejerciendo un control sobre ese empleador
sino que también la DIAN está ejerciendo un control, o el Estado está ejerciendo un control sobre el patrimonio del trabajador. Óigase bien, si bien los trabajadores, pues en la mayoría de sus casos, tributan de manera directa bajo el mecanismo de la retención en la fuente que le hacen a su salario, aquí también la DIAN, teniendo esta información exacta, va a poder entrar a determinar el patrimonio que tiene el trabajador si es acorde a sus ingresos. Pero también la DIAN, de manera carambola o con el mismo disparo, mató varios tiros. Y es que la DIAN va a poder ejercer también un control para evasión de los terceros. ¿Qué significa los terceros? Significa que nosotros vamos a reportar, nosotros esa nómina electrónica, no solamente estamos reportando cuánto le pagamos y cuánto le descontamos a mi trabajador Pepito Pérez, sino que, ojo, señores, permítanme a ver si yo puedo aquí coger un lapicero. Ojo, miren, señores, aquí quiero que se fijen en algo. Es que ustedes, señores empleadores, van a reportar unas deducciones que van dirigidas ¿a quién? A un señor llamado Funeraria X. Ustedes van a reportarle un ingreso, una transferencia, un descuento, por ende va a haber un pago ¿a quién? A un fondo de empleados X. Ustedes van a transferir un dinero a un sindicato. Ustedes van a mandarle un dinero a un banco. Van a transferir un dinero a cooperativa X, a una empresa que ofrece servicios a crédito y libranza, a crédito, bienes y servicios a crédito, ¿correcto? Entonces la DIAN cada vez va a mejorar su cruce de información también para poderle hacer un seguimiento a estos terceros, a ese fondo de cesantías, a ese fondo de pensiones, a esa EPS, a esa funeraria, a ese fondo de empleados, a ese banco, a esa cooperativa, porque ellos a su vez, óigase bien, ellos a su vez tienen que en su contabilidad y en su información exógena reportar cuánto recibieron, óigase bien, cuánto recibieron por parte de ese trabajador, obviamente es un pago indirecto, pero cuánto recibieron de ese trabajador a través del descuento que les hizo su empleador. Entonces, de esa manera la DIAN también va a poder controlar los ingresos que tienen esos terceros, ¿correcto? Porque esos terceros también, a su vez, deben de pagar unos impuestos, deben de pagar una renta sobre esos ingresos que están recibiendo. ¿Sí ven? Entonces, miren cómo, señores, permítanme aquí, cierro un momento activa. Miren cómo aquí la DIAN no solamente está mejorando su mecanismo de control sobre lo que el empleador se va a descontar para efectos tributarios en todo lo que tiene que ver con pagos de nómina, seguridad social y demás, sino que además también estamos controlando cuáles son el patrimonio o ingresos del trabajador, sino que también la DIAN va a poder ejercer un control sobre los ingresos que tienen esos terceros, bancos, cooperativas, etcétera, etcétera. Y a su vez, la UGPP está ejerciendo un control en tiempo real. ¿Se ven? No sé si aquí yo cerré la pantalla. Por un momento cerré la pantalla, entonces me deben estar viendo. La UGPP aquí va a ser un control en tiempo real. ¿Qué significa ese tiempo, ese control en tiempo real? ¿Me están viendo, cierto, Karen? Sí, te estamos viendo. Ok. Resulta que hoy por hoy, Carlos Arturo, la UGPP, ¿cómo funciona? La UGPP hace un control, señores, anualizado, perdón, discúlpeme, hace un control anualizado y casi 3 años después sobre las cifras que usamos y las que no usamos como bases de seguridad social y para fiscales. Algunos de ustedes dirán, uy, ¿por qué la UGPP, perdón, la UGPP se demora 3 años en hacer un proceso de fiscalización por evasión a seguridad social y para fiscales? No es que la UGPP sea lenta, ni más faltaba. Lo que pasa es que en estos momentos
los empleadores, muchos empleadores, hacen una declaración de renta anualizada. Hacen una información exógena anualizada. Mandan una información global a la DIAN. Entonces, reportan una información global y por periodos extensos los mandan a la DIAN. Cuando la UGPP pide esa información a la DIAN por cruce de información, primero que todo, por regla general, esa declaración de renta puede ser objeto de modificación por parte del contribuyente. Entonces, de alguna manera, muy inteligentemente, la UGPP espera a que esa declaración quede en firme. Una vez esté en firme, se supone que usted, señor empleador, ya reportó cuánto le pagó al trabajador, cuánto le descontó, etcétera, etcétera. Entonces, como eso ya no tiene reversa, entremos a revisar. Por eso es que la UGPP hace un control casi 3 años después. Hoy, a nadie la UGPP, a nadie la UGPP le va a hacer un requerimiento por una mala contribución del mes de junio o el mes de mayo o el mes de abril del 2021. Ni siquiera le van a hacer a ustedes una fiscalización por meses mal pagados del año 2020. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque todo eso todavía puede ser objeto, el soporte tributario, que es de ahí donde arranca el proceso de fiscalización de la UGPP, no es tan firme. ¿Correcto? Entonces, por eso es que la UGPP, si a usted le va a llegar un requerimiento, con toda seguridad va a ser por el año 2018, por el año 2017, ¿correcto? Y además de eso, la UGPP coge valores anualizados para poder hacer un análisis y determinar si hay una posible evasión o no en aportes en las bases que tenemos como referencia o el ingreso base de cotización para la cotización a seguridad social y las contribuciones para fiscales. Ahora, una vez empiece esto a funcionar, la nómina electrónica es mensualizada, ¿sí ven? La UGPP no va a tener que esperar 3 años. Prácticamente lo podrá hacer al mes siguiente. Prácticamente la UGPP podrá decir, venga señor, considero que hay un error, hay una posible evasión en aportes a seguridad, en la base, en el ingreso base de cotización, de aportes a seguridad social o de seguridad social o de parafiscales de hace un mes atrás, de hace 2 meses, de hace 3 meses y no de hace 3 años. ¿Correcto? Entonces miren cómo esto no solamente mejora la exactitud, sino que mejora la oportunidad de control de la UGPP y obviamente de la DIAN en el proceso de fiscalización de las cifras de las empresas que se han descontado para efectos tributarios. ¿Ok? Hasta ahí, Karen, de pronto de lo tratado hasta allí, ¿quedó algún interrogante? Vamos a dar la palabra a 2 personas que tienen la mano levantada. Le doy la palabra a la señora Viviana García. Hola, Viviana. Pronto tienes varios equipos prendidos. Señora Viviana. No tengo ninguna inquietud. Ah, ok. Muchas Entonces, gracias. bueno, señora, le damos la palabra al señor Oscar Felipe Sánchez. Buenos días, señor Oscar. Oscar. Mientras tanto, si tú las tienes ahí en el chat, puedes leer algunas sobre el tema hasta ahora tratado. Sí. Con el ejemplo que brindaste, pues pregunta la señora Stephanie Juliet Enríquez, tiene 100 trabajadores y si la nómina es quincenal, ¿sería 200 nóminas electrónicas al mes? No, Stephanie. Usted le puede pagar a su trabajador quincenal y no quiere decir que a ese trabajador tú le vayas a hacer 2 nóminas electrónicas en el mes. No. La resolución dice que es acumulativa a 30. ¿Eso qué significa, Stephanie? Usted le puede transferir dinero al trabajador quincenal. Y puede ser que quincenal no solamente le transfiera dinero, sino que quincenalmente también le descuente. Pero usted va a hacer la nómina de ese trabajador cada 30 días, ¿correcto?
O sea, usted acumula la información y hace una transferencia mensualizada por cada trabajador. Entonces, si tiene 100 trabajadores y paga quincenal, no son 200 nóminas, siguen siendo 100 nóminas, ¿correcto? Porque son mensualizadas, indistinta que usted pague semanal o quincenal o cada 10 días o incluso diario. No va a ser 30 nóminas por trabajador, sino que será una por mes. ¿Está claro? Sigue, Ok, Karen. le voy a dar la palabra a la señora Olga Lucía Maldonado. Por favor, active el micrófono, señora Olga. Olga. Voy a leer Bueno, entonces otra pregunta del chat. Buenos días. leyéndola que de pronto, Karen, como hay tanta gente, de pronto se bloquea a Ok. veces estas plataformas con tanta gente tiene problemas. Pregunta la señora Magda Liliana Becerra. ¿Qué pasa cuando se reportan tiempos no laborados en el siguiente mes de haberse dado? Esto sucede sobre todo a fin de mes cuando la persona no reporta oportunamente sus incapacidades. Muy bien. Eso es precisamente, yo les daba como ejemplo paralelo la factura. ¿Qué pasa cuando yo a un cliente le vendo un producto, se lo vendo por 100 pesos y luego caigo en cuenta que no costaba 100, sino que costaba 90? Entonces, ¿qué hago? Hago un segundo documento electrónico llamado la nota de débito de esos 10 pesos que le cobré adicionales. ¿Correcto? Es un segundo documento. Pero si luego me doy cuenta que el valor era superior, pues entonces, por ejemplo, anulo esa factura y hago una nueva factura hago primero una nota crédito y luego hago otra factura, ¿correcto? Esos ejemplos paralelos, si los traemos a la nómina electrónica, es lo que llamamos la nota de ajuste. Entonces, si ustedes hacen una nómina electrónica completa, cuando digo completa, ¿qué quiere decir? La hacen, que significa generarla, le dan clic, enviar, o sea, transfieren. La DIAN en cuestión de milésimas de segundo recibe la información, está completa, la acepta y la devuelve, ¿correcto? O sea, la valida, ya se generó la factura electrónica. Si minutos después, días después, porque puede ser que días después, semanas después, usted cayó en cuenta que le quedó por incluir algunos aspectos, ¿sí ve?, en esa nómina electrónica, eso es, vamos a hacer que un segundo documento llamado nota de ajuste. Entonces, miren aquí, ¿por qué la importancia del nota de ajuste? Miren el ejemplo que les voy a dar. Resulta que mi trabajador, sigamos con el mismo ejemplo, 1.200.000, perdón, 2 millones de salario, entre otras cosas se ganó 2 millones, le desconté 800, total a pagar, 1.200.000. Resulta que en la nómina electrónica se me olvidó meter unas horas extras de 20.000 pesos o 30.000, lo que sea. Pero resulta que sí se las consigné, fíjese bien, sí se las consigné al banco, a la cuenta de nómina, pero no las incluí en la nómina electrónica. Entonces, ¿qué es lo que tradicionalmente hacemos? Muchas veces lo que hacemos es que en el siguiente mes incluimos el concepto, ¿se ve? Para poder tener como el soporte contable, lo incluimos en el siguiente mes, pero es que resulta que en el siguiente mes no se las voy a pagar porque ya se las pagué. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Para que haya una coherencia entre el valor que reporté en la nómina electrónica y el valor que le consigné en el banco, entonces yo no corrijo o yo no meto en el siguiente mes, sino que yo hago la corrección de la nómina electrónica pasada, para que esa nómina electrónica con la nota de ajuste que voy a hacer tenga la coherencia, ahora sí, entre el valor total a pagar y el valor que efectivamente le consigné en la cuenta bancaria. ¿Correcto? Te repito, para eso son las notas de ajuste. ¿Listo? Que es un segundo documento electrónico. ¿Ok? Sigue, Karen. Listo, Alexander. La última para que continuemos. Pregunta la señora Ruth Esther Flores. Buenos días.
Si se me olvidó hacer un descuento en vez de hacer una nota, ¿lo puedo hacer en la nómina siguiente? No, precisamente eso es lo que eso es. Ah, bueno, perdón, discúlpeme. Si yo no alcancé a descontarle al trabajador, o sea, si ahorita en el mes de julio, yo le pagué al señor salarios, comisiones, horas extras, etcétera, 2 millones. Y en descuentos, pensión, salud, fondo de empleados, etcétera, le desconté 800, listo, le transfiero 1.200.000. Y efectivamente reporté 1.200.000 como pago a total y le transferí la cuenta bancaria 1.200.000. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero resulta que se me olvidó hacer un descuento que él me había autorizado. Como ese descuento yo no lo hice, o sea, ni lo reporté en la nómina electrónica, pero tampoco al momento de transferir la plata, tampoco le hice el descuento. En ese caso, yo sí le voy a hacer todo en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque en el mes de agosto voy a reportar en las deducciones ese descuento por ese pérdida, ese daño, 50.000, 30.000 pesos, lo voy a hacer, lo voy a reportar en la nómina de agosto, pero también se va a ver reflejado en ese mes de agosto en el valor final que le voy a consignar al trabajador. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, sí lo llevaría, todo lo haría en el mes siguiente. Tanto el reporte en la nómina como el descuento efectivo en plata. Y se lo dejaría de pagar. Obviamente se restaría al momento de transferir el sueldo del mes siguiente, o sea, en el mes de agosto. ¿Correcto? Pero, si yo en este mes sí le hice el descuento en plata y lo que me quedó faltando fue reportarlo en la nómina electrónica, entonces ahí lo que tengo que hacer es corregir la nómina electrónica de este mes. ¿Correcto? Para que nos quede eso claro. Y haya coherencia en lo que se pagó este mes, que haya una coherencia con lo que reporté en la nómina electrónica, que es muy distinto entonces al otro ejemplo que les decía, que si no lo había hecho nada de nada, ahí sí lo hago todo en el mes siguiente. ¿Ok? Porque ya transferí plata. ¿Listo? No sé si de pronto esa respuesta fue un poco compleja o les quedó claro para hacerlo con otro ejemplo. Karen. No, dale, continuemos. Listo. Entonces resulta que vuelvo un momento, vuelvo a la misma diapositiva que tenía ahora. Resulta que aquí viene una norma que se presta para muchas confusiones. Y es el famoso artículo 30 de la ley 1393 del año 2010. Resulta que con esta norma, el artículo 30 de la ley 1393 del año 2010, repito, es una ley de control a la evasión una ley de control a la evasión a la seguridad social. Y ese artículo dice más o menos lo siguiente. Abuelo de pájaro, casi que literalmente dice más o menos, sin perjuicio de lo previsto para otros fines, los pagos no laborales en el sector privado no podrán superar el 40% del total de vengados. Resulta que ese artículo del famoso 40%, y yo creo que aquí más de uno ya empezó a abrir los ojos, quiero que le pongan cuidado, este famoso artículo ha sido pésimamente interpretado. Repito, artículo 30 de la ley 1393. Algunos creen que la norma está permitiendo desalarizar el 40% de todo lo pagado. ¿Listo? Permítanme, voy a borrar esto aquí. Vamos a ver. Listo. Algunos han creído entonces que la norma está permitiendo que estos conceptos, señores, todo lo que tiene que ver con auxilios, subsidios, bonificaciones, alimentación, manutención, gastos de representación, gastos de transporte, etcétera. Algunos han creído erradamente que la norma está permitiendo desalarizar hasta el 40%. Entonces resulta que bajo esa tesis, algunos creen, para hacer el ejemplo más sencillo,
algunos creen que estos primeros conceptos, salarios y demás, ejemplo, 6 millones de pesos. Discúlpeme que estoy aquí escribiendo con el mouse. 6 millones. Y entonces estos pueden ser máximo 4 millones. Y entonces total a pagar 10 millones. Ah, estamos bien. No hay ningún problema. No, señores. Aquí la norma, el artículo 30 de la ley 1393 del año 2010, no está permitiendo desalarizar. Partamos que el término desalarizar es ilegal. Ojo con eso. El término desalarizar es ilegal porque yo no puedo cambiar la naturaleza de las cosas. ¿Correcto? Yo no puedo convertir en no salario lo que es salario. Así las partes lo pacten. ¿Ok? Entonces, resulta que ustedes, si ustedes son de esa creencia de que pueden dar toda clase de subsidios, auxilios, manutenciones, gastos de representación, transporte, etcétera, con tal de que no pase del 40 del todo, y con eso están tranquilos. No, señores. Con la nómina electrónica se le va a mejorar aún más el control a la UGPP. ¿En qué sentido? La UGPP va a tener mes a mes detallado estos conceptos. Mes a mes, la UGPP ni siquiera va a entrar a mirar primero que todo el porcentaje. A la UGPP no le importa el porcentaje. A la UGPP lo que le interesa es la realidad. Pruébeme que estos valores, señores, pruébeme que estos valores en verdad, óigase bien, en verdad encajan en el artículo 128 del Código Laboral. ¿Qué quiere decir eso? La naturaleza. Demuéstreme que la naturaleza de esos pagos no son remuneratorios como contraprestación directa del servicio. Porque cuando se da algo como contraprestación directa del servicio, siempre será salario. Repito, siempre que se entregue algo como contraprestación directa del servicio, siempre será salario. Y si es salario, por ende 100% base o ingreso base de cotización para salud, para pensión, para riesgos y para aportes para fiscales. Entonces, señores, cuando ustedes meten toda esa cascada de auxilios, la UGPP no va a hacer la operación matemática del famoso 40%. No. Primero, la UGPP va a verificar la veracidad de la naturaleza de ese pago. Primero convenzamos a la UGPP de que la naturaleza es no salarial. Ya después de que pasemos ese filtro de la naturaleza del pago, ahí sí la UGPP entra a mirar lo del famoso 40%. ¿Sí ven? Y lo que exceda del 40 va a ser sumado acá, a este salario, para hacer ingreso base de cotización. ¿Correcto? Ingreso base de cotización. ¿Está claro? Y yo sé que esto genera muchos interrogantes y por eso, Karen, discúlpame, pero quiero nuevamente en este punto, sé que Sí, surgen dudas. No sé Juan, si lo levantaron, van a prender el micrófono o escribieron, no sé. Juan Carlos Henao quiere hacer una pregunta por el micrófono. Juan. Le abrí el micrófono. Buenos días, doctor Alexander. Yo tengo una duda de lo que has preguntado, de lo que has expuesto, y es cuando se hacen deducciones en las empresas, también hay un paquete que es lo que es la parte de convenios que se hacen por pacto colectivo, etcétera. Y ahí se pagan, por ejemplo, un porcentaje sobre lo que se ahorre para el fondo de empleados, o se pagan que las gafas o el auxilio de no sé qué, esas cosas adicionales que no pasan de pronto directo a la nómina. Entonces, ¿cómo la reportaría la empresa? Un tema que tiene que ver con un fondo de empleados de lo que aporte la persona, o tiene que incluirlo también dentro de las nóminas. Ahí, Juan, no te desconectes un momento. Tú a mí me pagas, Juan, 2 millones de pesos. Si de Sí, esos 2 millones de pesos, tú me vas a descontar de esos 2 millones, salud, pensión, qué fondo de empleados, qué fondo sindical, qué cuota sindical, etcétera, son 800.000. Si tú me los descuentas de los 2 millones, tú me vas a transferir a mí 1.200.000. Va aquí, todo eso va a la nómina electrónica. Pero sí. si tú como empresa me vas a pagar algo para mi beneficio, pero no me lo descuentas a mí, sino que lo asume la empresa. Por ejemplo, la empresa directamente
le paga a una óptica por un marco de gafas. Y entonces la empresa es la que va y le paga a esa empresa de óptica o le paga 1 millón, 2 millones, 5 millones para repartir 20, 30, 40 marcos de gafas. En ese caso, tú no me estás ni entregando el dinero, ni me estás descontando el valor de las gafas de mis 2 millones de pesos de sueldo. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, aquí no iría en la nómina electrónica. Tú lo reportarías como empresa, como un proveedor de un servicio, como cualquier otro proveedor que tú lo reportas ante la DIAN de la compra que le hayas hecho. Pero, repito, como tú me la estás regalando, ¿sí ven? Tú no me Sí. estás descontando de los 2 millones de pesos esas gafas. Eso pasa, muchas veces las empresas hacen un aporte del mismo patrimonio de la empresa, hacen un aporte a los fondos de empleados. Entonces, tú no me lo estás descontando a mí, es la empresa la que está haciendo una donación, llamémoslo así, o un regalo a ese fondo de empleados. ¿Esa es la pregunta? O sea, cambiaría de concepto, entonces ya no sería una deducción de salario, sino sería un gasto deducible. No, pero no. Primero que todo, ¿te queda claro que ese regalo, tú no me esas gafas o esa donación al fondo de empleados, tú no me la estás descontando a mí? Sí, correcto, me queda claro. Entonces, ahí no van devengos. ¿Sabes por qué no van en las deducciones? Sí. Entonces, Pero tú si hay simplemente, me favorezco de recibir un porcentaje sobre lo que yo aporté al fondo de empleados que me aporta mi empresa. sí, te estás beneficiando, muy bien, tú te estás beneficiando de un dinero, te estás beneficiando exactamente de un aporte que hace la empresa a mi nombre, pero resulta que cuando la empresa lo hace, no lo reporta a mi cédula, sino que generalmente la empresa lo que hace es que transfiere una suma mensual grande al fondo. Entonces, la empresa le transfiere al fondo mensualmente 7, 8, 10, 15 millones de pesos, ¿correcto? Y ya el fondo internamente lo redistribuye en todos sus asociados. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Ok. Listo. Damos la palabra a otra persona o te leo una pregunta. Como quieras. Listo. Voy a leer una pregunta de la señora Yolanda Velázquez. Si una póliza de seguro de pensión se paga anticipado a la empresa aseguradora en beneficio a un empleado, iría en la nómina electrónica. ¿Me Ejemplo, repites? ¿Me repites? ¿Me repites otra vez? si una póliza de seguro de pensión se paga anticipado a la empresa aseguradora en beneficio a un empleado, iría en la nómina electrónica. Ejemplo, el pago se hace una vez al año, 100 millones de pesos, ¿va para la empresa de seguros? Ujú. Mira que eso es una buena pregunta y va un poco amarrada también a la de Juan Carlos. Como tal, como tal, el trabajador no está recibiendo en su cuenta bancaria esos 100 millones de pesos. ¿Estamos? Hasta ahí. El trabajador no está recibiendo esos 100 millones de pesos. Como sucede con la pregunta de Juan Carlos. El trabajador no está recibiendo una plata porque la empresa directamente se le está entregando al fondo de empleados. En esta pregunta es, la empresa está entregando un dinero es a una aseguradora, ¿correcto? A una aseguradora. Entonces, en primera instancia, eso no iría en esta nómina electrónica. Sin embargo, en un proceso de fiscalización, cuando la DIAN o la empresa pretenda descontarse ese valor, la pregunta es, no olvidemos que el artículo 107 del Estatuto Tributario nos dice que toda suma que usted pretenda descontarse para efectos tributarios tiene que tener un nexo de causalidad, una razonabilidad, una proporcionalidad, un beneficio directo en su actividad. Entonces la pregunta es, cuando una empresa le transfiere 100 millones de pesos a una aseguradora, la pregunta es, ¿está adquiriendo un seguro para la empresa? ¿Está adquiriendo un seguro para sus máquinas? ¿Está adquiriendo un seguro para su planta, para su edificación? Y la respuesta es no. Resulta que en ese caso, ahí se está beneficiando es directamente un tercero, que en este caso es el trabajador. Y eso es lo que se podrían conocer como pagos indirectos, que si bien no aparecen entonces en esta nómina electrónica, en un proceso de fiscalización al detalle de la DIAN, pero sobre todo cuando la UGPP se entere de eso,
la UGPP lo puede tomar como un pago indirecto. Y por ende, la UGPP en un proceso de fiscalización podría ordenar que se sume al sueldo para efectos de seguridad social. Repito, porque eso es un pago indirecto. Es lo mismo, para hacer otro ejemplo, es lo mismo cuando yo traigo de mi casa el recibo de agua y luz, de agua y energía, perdón. La pregunta, y la empresa me paga el servicio de agua y energía. ¿La empresa se puede descontar ese valor? Podrá meterlo, pero es muy fácil que la DIAN a futuro le rechace ese descuento o esa deducción. ¿Por qué? Porque esos servicios públicos son de un inmueble en el cual la empresa no tiene operaciones. ¿Sí ven? La empresa no funciona en la casa del trabajador. Entonces, de esa manera, al ser rechazado esa deducción, porque se va a considerar entonces, le está haciendo un pago indirecto al trabajador. ¿Sí ven? Entonces, si la UGPP llegase a darse cuenta de eso, ahí le estamos pagando de manera indirecta remuneración al trabajador, porque le estamos pagando sus gastos personales, en este caso los servicios públicos de su casa. Entonces, en un proceso, repito, al mayor detalle de la UGPP, eso es un pago indirecto, que si bien no va a aparecer reportar esta nómina electrónica, si se la llega a ver, a detectar el órgano de control, le va a tocar que pagar sobre eso, porque es un pago indirecto. ¿Ok? Listo, Alexander. ¿Continuamos? ¿Quedó algo sobre el 40% por ahí de pronto? ¿Alguna que tú veas por ahí que dice que el 40%? 40%. No, no veo ninguna que diga eso. De los auxilios no salariales. Ok. De auxilios no salariales. No salariales. ¿No? Ujú. Listo. Bueno, entonces regresemos nuevamente aquí a la Sí, sí. diapositiva. Aquí encontré una. Dime, tranquila. Dame un momento, que es que hay demasiadas preguntas. Tranquila. Pues la idea es que coge unas 4 o 5, vamos evacuando y continúo. Buenos días, pregunta. Si la empresa me ayuda con una póliza de vida, con el 50%, ¿sería un 40%? Si la empresa me ayuda con una póliza, ¿el 50% sería el 40%? No. Ahí, vuelvo y repito, ahí como tal no hay un pago directo, porque el trabajador no está recibiendo plata. Sin embargo, la empresa le está haciendo un pago indirecto al trabajador. Y ojo, no estoy diciendo, ojo, lo que voy a decir, quiero que lo tomen con beneficio de inventario, o mejor, que escuchen con atención lo que voy a decir. Una cosa es, en la pregunta anterior alguien decía, la empresa le pagó a una aseguradora 100 millones de pesos una vez al año a nombre de un trabajador. Eso allí puede ser una forma de pagar de manera indirecta salario, ocultándolo. Y otra cosa es una política general de bienestar. Cuando la empresa tiene una política de bienestar general, quiere decir que ayuda a muchos y no a uno. ¿Sí ven? A muchos y no a uno. Ejemplo, la empresa a todos o a la gran mayoría de empleados, o por ejemplo a todos los que no superen 2, 3 salarios mínimos, a todos les paga el seguro exequial, los 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos que valen mensualmente. Yo a la mayoría de mis empleados, yo como empresa le pago a la empresa de servicios exequiales, yo como empresa le pago 3, 4 millones de pesos mensuales y tengo cubierto a la mayoría de trabajadores y sus familias. Eso es una política de bienestar que en ese caso no es un pago indirecto, sino que es una política, repito, de bienestar general y no va a tener ninguna incidencia en la seguridad social ni en los parametros. Y cosa muy distinta es cuando yo le doy un beneficio o pago indirecto a unos muy poquitos. ¿Sí ve? A esos muy poquitos. Entonces, en ese caso es cuando la UGPP puede eventualmente interpretar ese pago a esas poquitas personas como eventualmente pagos de salario disfrazados. ¿Correcto? Entonces, a la pregunta, creo que era Isabel Cristina, creo, que hizo la pregunta, no recuerdo bien el nombre, si la empresa a un gran número importante de trabajadores
les ayuda con la mitad del seguro, con la mitad de una póliza de vida, con la mitad de la prepagada, es una política de bienestar que no va a haber ningún problema. Igual, el trabajador no recibe la plata, por eso no aparece en la nómina electrónica. Pero cuando son unos muy poquitos, repito, puede ser interpretado como un ocultamiento de contraprestación directa del servicio. ¿Está claro? Y más en esas cifras tan grandes. ¿Ok? Sigue, Karen. Bueno, le damos la palabra a la señora María Arcos Valencia. Sí. María Arcos, sí, dime. Sí, señora. Mariam debe activar el micrófono. Aló, ¿me escucha? Ahora sí, perfecto. Ok, buenos días. Es que tengo una consulta respecto a lo que estábamos hablando ahorita acerca de las consignaciones a los empleados. Resulta que la empresa como tal, durante el mes, le hace consignaciones a los empleados por conceptos de viáticos. Es decir, ellos tienen eventos, se le consignan la cuenta, diga usted, 500,000 pesos. Ellos van al evento y legalizan esos viáticos con las facturas de los gastos que tuvieron. Entonces, eso lo legalizamos de manera contable. Cuando ya ellos nos traen las facturas, pues las contabilizamos a nombre de esos terceros. La pregunta es, usted decía que cuando se generaba la nómina, esa consignación de la nómina tenía que coincidir con cuando se generaba la nómina electrónica, ese pago reportado en la nómina electrónica debía coincidir con la consignación en la cuenta de nómina. Pero nosotros les podemos hacer más de una consignación, como le digo, por esos otros conceptos al empleado. ¿Ahí hay algún problema? No, no hay problema. Para eso, precisamente, la nómina electrónica lo que busca es el mayor detalle. Ahí hay un reembolso, ¿correcto? Entonces, Correcto. usted puede llevar en los devengos, usted puede llevar viático 500,000 pesos, pero acá en los descuentos vuelve y se lo resta, ¿correcto? Sí, Entonces, de esa es esa la manera, cosa. Nosotros correcto. no reportamos eso por nómina. O sea, eso se hace contablemente. Pero por nómina no se reporta que se le entregue al empleado 500,000 pesos para Listo. viáticos. Está bien, usted lo puede hacer así, pero no se asuste. No se asuste que usted va a ser objeto de muchas visitas. No estoy diciendo que la vayan a sancionar. Estoy diciendo que como su nómina nunca va a coincidir con el banco. ¿Sí ven? Su nómina va a aparecer que usted a mí finalmente yo me gané 2 millones, me descontó 800, finalmente usted debió haberme consignado 1.200.000. Pero como usted todos los meses, a lo largo del mes, me estaba consignando los viáticos, que luego legalizamos en cabeza del tercero, que ese tercero es el hotel, el restaurante, la empresa de transporte, etcétera. Finalmente usted a mi cuenta terminó consignándome 2, 3, 4 millones de pesos, pero resulta que jurídicamente solamente era 1.200.000. Entonces, en un proceso de fiscalización, si la UGPP eventualmente hace un cruce de información con bancos, que tiene todo el derecho, señores, la norma permite que la UGPP le pida a toda entidad pública y privada información, en este caso los bancos, van a observar que en mi cuenta bancaria me consignan todos los meses 2, 3, 4 millones, pero usted me está reportando 1.200.000 y me está pagando seguridad social sobre 1 millón y pico. Entonces, usted va a ser objeto de fiscalización, no de sanción, sino de fiscalización. Y en ese proceso de fiscalización, usted tendrá que entrar a probarle a la UGPP por qué me consignó 2, 3 millones de pesos, pero por qué solamente tomó como base de seguridad social 1 millón y pico. ¿Sí ve? Entonces va a tener que entrar a demostrar que las consignaciones que me hicieron no eran remuneratorias, sino que eran viáticos que luego fueron cruzados o debidamente reportados en cabeza de terceros, que era el hotel, la empresa de transportes, etcétera, etcétera. ¿Es claro? Ok, sí, ok, gracias. ¿Listo? Bueno, incluso si puede dar la plata en efectivo, pues sería mucho mejor. Se evita tanta explicación, porque si usted no se la consigna, sino que se la entrega en efectivo, cuando él traiga la factura, la lleva directamente ese gasto en cabeza del tercero. ¿Sí ve? Entonces, menos explicaciones a dar. ¿Ok? Lo continuemos. Bueno, listo. Sigamos entonces. Permítame, voy nuevamente aquí a la diapositiva.
Perdón. Perdón. Listo. Sigamos aquí con la diapositiva. Permítame. Listo. Aquí ya estamos con la diapositiva. Estamos, Karen, con diapositiva. ¿Se ve la diapositiva, cierto? Sí, ya. Sí. Ok. Bueno, ahora, ya lo dije, el plazo para el cumplimiento de esta transmisión, el plazo debe hacerse, ya voy ahorita a ver las fechas que cada empresa tiene o cada empleador tiene. ¿Cuándo se debe hacer la transmisión de esa nómina electrónica? Esa nómina electrónica la deben hacer los empleadores dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, ¿correcto? Repito, no importa que ustedes paguen cada diario, que paguen cada 8 días, que paguen cada 10, que pagan cada 15. Hay empresas que pagan cada 14 días. No importa ustedes con qué periodicidad paguen, ustedes deben hacer una sola transmisión o una sola nómina electrónica por persona, una al mes. Y debe realizarse dentro de los 10 días siguientes al mes siguiente, ¿correcto? Al mes siguiente del pago a abono en cuenta. Ojo, señores, no tiene nada que ver, creo que no lo he mencionado, no tiene nada que ver, yo he venido diciendo consignación en banco. Hay empresas o hay empleadores, mejor, que pagan en efectivo el sueldo. Si usted es de aquellos, usted puede seguirlo haciendo. La norma no le prohíbe que usted no pueda pagar sueldos en efectivo. Lo puede hacer. Pero repito, si usted pretende descontarse conceptos salariales, seguridad social, etcétera, para efectos tributarios, debe hacer nómina electrónica. Entonces, repito, una cosa es la forma en que se paga y otra cosa es la obligatoriedad de reportar o hacer nómina electrónica. ¿Ok? Si pretende descontarse algún valor. ¿Ok? Lo segundo, y nos dice la resolución 13 en su anexo técnico y demás, si usted durante esos primeros 10 días del mes siguiente tienen algún problema en la transmisión, se cayó la red, se cortó, como pasó hace 3, 4 meses, no sé si se acuerdan, que la fibra óptica que entra por el Pacífico, hubo un derrumbe y se partió en dos el cable de la fibra óptica, el proveedor de internet no tiene internet el día de hoy, usted se quedó sin energía, etcétera, etcétera. Ojo, ustedes tienen que de todos modos hacer la nómina electrónica, pero la norma nos está diciendo que tienen un máximo de 48 horas contados a partir del siguiente en que se restablezca el servicio informático o la plataforma de la DIAN. Digamos que más que nuestro operador de internet, lo que a veces falla con alguna frecuencia es la plataforma de la DIAN. Entonces, en ese caso, una vez se restablezca este servicio informático, el de ustedes, el de la página de la DIAN, etcétera, etcétera, donde está automáticamente hace la validación de la nómina o de las notas de ajuste, dentro de los 48 horas siguientes deben hacer la transmisión para la respectiva validación. Y ojo, y aquí viene lo más importante de todos, señores, deben dejar soportes del inconveniente, de los días o de las horas en que tuvieron problemas. Deben dejar esas pruebas, ¿correcto? ¿Para qué? Para el proceso de fiscalización poder justificar por qué están haciendo ese reporte después de los 10 días. ¿Ok? Sigamos. A pesar de que ustedes van a reportar persona por trabajador, mes a mes, todo lo que le pagan, todo, ya sabemos que es el todo, y le van a descontar y le van a reportar todo lo que le descuentan, ya sabemos qué significa el todo, ojo, y esto es una situación, estos son documentos digitales, igual la empresa deberá tener unos soportes, y esos soportes de esa nómina electrónica o esos soportes de esas notas de ajuste con las que se generó, se transmitió y se validó esa factura, esa nómina electrónica o esa nota de ajuste, esos documentos soportes deben ser conservados por el empleador. Ojo, ¿y cuánto tiempo se debe conservar? Entonces, aquí
La resolución es un poco confusa. ¿Confusa en qué sentido? Nos cita dos normas. Nos dice conforme al artículo 632 y el artículo 304 de la ley 1819 del 2016. ¿Por qué digo un poco confuso? Porque el 632 nos dice que todos los soportes deben ser conservados por un término no inferior a 5 años. Pero la norma posterior, y ellos mismos la citan, que es el artículo 304 de la ley 1819 del 2016, nos dice que esos documentos soportes deben ser conservados por el empleador por el mismo término de firmeza de la declaración tributaria correspondiente. ¿Okay? Entonces ya sabemos que cada empleador maneja su propio término para la firmeza de declaración tributaria, persona natural, persona jurídica, etcétera. Por ese término deben ser conservados los documentos en caso de una fiscalización de la DIAN. Pero aquí viene el problema, señores. Resulta que la DIAN, para efectos de deducciones, nos dice guarde los soportes por el término de firmeza de la declaración. Resulta que mi declaración de renta, por ejemplo, queda firme en 3 años y a los 3 años yo destruyo esa información. Pero resulta que la UGPP, en un proceso de fiscalización de evasión a seguridad social y para fiscales, tiene 5 años para fiscalizar. ¿Ven la diferencia? Entonces, la DIAN, después de que mi declaración tributaria quede firme, ya no me puede pedir soportes, yo los podré destruir. Pero resulta que la UGPP, fiscalizando evasión de seguridad social y para fiscales, podrá requerirme en un término de 5 años. Y otra cosa muy distinta, señores, son los términos de prescripción en el derecho laboral, no confundirse. Si ya cuando hablamos de una demanda, cuando un trabajador demanda, un trabajador tiene un término para demandar. Según el artículo 488 del Código Laboral, el trabajador tiene hasta 3 años para una reclamación laboral, pero esos 3 años pueden incluso prolongarse por otros 3, porque la norma dice, el 488 del Código Laboral, dice que una solicitud escrita del trabajador antes de que terminen los 3 primeros años interrumpe la prescripción por otros 3. ¿Eso qué significa, para hacerlo más sencillo? Que si a los 2 años y medio de que yo despedí a un trabajador, 2 años y medio, él me hace una reclamación por escrito, ahí vuelven y le arrancan otros 3 años para él radicar una demanda. O sea que él terminó radicando una demanda a los 5 años y medio. Entonces, ojo con el tema de qué se conserva, qué no se conserva. Ahora, también podría un trabajador presentar una demanda muchísimos años después, por ejemplo, por temas pensionales, porque para esos efectos la prescripción no funciona. Entonces, es aquí donde mi sugerencia es la digitalización de documentos para temas de trabajadores, ¿ok? No confundir con temas de tributarios, son cosas distintas, ¿ok? Sigamos. Tratamientos, la norma de datos personales. Resulta, señores, y aquí yo sé que a muchos se les va a hacer agua a la boca con la nómina electrónica. ¿En qué sentido? Resulta que la nómina electrónica va a contener una serie de datos de los trabajadores donde vamos a tener al mayor detalle información de cuánto se gana el trabajador, de cuánto se le resta, de cuánto finalmente recibe al final del mes. Y por ende, para hacer un ejemplo, si este sujeto es un sujeto interesante para el sector financiero. ¿Sí? Por ejemplo, para ser beneficiario de créditos. ¿Sí? Para ser beneficiario, por ejemplo, de créditos. Entonces resulta que muchos van a pagar por bases de datos. ¿Qué más interesante que yo tener la posibilidad de saber de una empresa cuánto se gana y cuánto se le descuenta a cada trabajador para yo ir a ofrecerle tarjeta de crédito, para ofrecerle compra de cartera, cuántas librazas tiene y cuánto le descuentan para yo ofrecerle compra de cartera, etcétera? Resulta, señores, que si bien todo lo que reportamos en las nóminas electrónicas
son bases de datos. Estas bases de datos no se registran en la Superintendencia de Industria y Comercio, repito, no se registran, pero sí deben de cumplir, ojo, sí deben de cumplir con los postulados, con la política de tratamiento que establece la Ley 1581 del 2012. ¿Eso qué significa? Que en la empresa, en el empleador y todos los que estén alrededor de la nómina electrónica, que manejen información de la nómina electrónica, deben de tratar los datos personales de manera leal, lícita, confidencial, para evitar adulteración, pérdida, recolección, uso no autorizado, etcétera, etcétera. Por eso mi sugerencia, señores, es que a todo el personal, por lo menos del área de recursos humanos y del área contable en todas las empresas, se les debe hacer firmar un acuerdo de confidencialidad, donde ellos se comprometan a cuidar las bases de datos, a no permitir que terceros tengan información de esa base de datos de las nóminas electrónicas, que se hagan copias no autorizadas de la información de las no se hagan copias no autorizadas de esas bases de datos de nóminas electrónicas, ¿correcto? Entonces, repito, deben hacerse, se debería exigir a todo el personal que tiene contacto, que básicamente es nómina y contabilidad, deberían suscribir acuerdos de confidencialidad. ¿Ok? Sigamos. Ahora pasemos a la fecha. Ahora sí, para que se empiecen a asustar todos ustedes, porque esto ya llegó para no irse y no tiene reversa. Resulta, señores, que la resolución 13, que fue de febrero de este año, establecía unos plazos que arrancaban prácticamente este mes. Pero ahora en el mes de mayo, mediante la resolución 37, se modificó parte de esas fechas y simplemente se corrieron un mes. Eso es todo. Resulta que todas las empresas, todos los empleadores, discúlpenme, no me gusta usar la palabra empresa porque nos imaginamos solamente la persona jurídica, la SAS, la sociedad anónima, la limitada. No. Cuando yo uso el término empleador, el término empleador es un término más amplio porque aquí también se incluye las personas naturales que somos empleadoras. Entonces, ojo, todos los empleadores que necesitemos descontarnos en nuestra declaración de renta, en nuestro cruce de deducciones para temas de IVA y demás, todos los que hagamos eso, empleadores, personas naturales o personas jurídicas, debemos tener como único documento válido para la aceptación de estas deducciones en costos y gastos, va a ser la factura electrónica. Y entonces nuestra obligación rige es a partir del número de empleados que tengamos. Las empresas más grandes, que son las de 250 empleados en adelante, tienen dos fechas. Ojo, una cosa es la fecha para habilitar y otra cosa es la fecha para generar y empezar a transmitir. O sea, arrancar. La habilitación, señores, la fecha de habilitación es esa tarea en la cual yo hago toda la gestión ante mi casa de software, por ejemplo, con Ciesa. Yo hago todas las pruebas con Ciesa, esos hacen las pruebas con Ciesa, amarrado a la página de la DIAN, hacen varias pruebas, que 4 nóminas, que 4 notas de ajuste, etc. Eso es todo el periodo de habilitación, o sea, poner la máquina en prueba. Todos pueden arrancar la habilitación. Todos los empleadores podemos empezar a hacer todas esas pruebas de habilitación a partir del 1 de agosto. O sea, ya nada, en 15 días. Pero debemos empezar ya a generar y a transmitir nómina electrónica y por ende también sus notas de ajuste a partir del 1 de septiembre, las de 250 personas. Las empresas de 101 a 250 deben empezar a hacer ya de manera definitiva, o sea, a generar y a transmitir ante la DIAN de manera formal a partir del 1 de octubre. De 11 a 100 trabajadores a partir del 1 de noviembre. De un trabajador a 10 a partir de diciembre. ¿Sí ven? A partir de diciembre. Ahora, hay otros sujetos.
los nuevos sujetos. Esos nuevos sujetos que están obligados a generar nómina electrónica. ¿Y quiénes son esos nuevos sujetos? Los nuevos empleadores. Los nuevos empleadores que se creen, por ejemplo, en el caso de las sociedades mercantiles, o las personas naturales que necesiten, a partir de un determinado momento, necesiten declarar y pretendan descontarse costos y deducciones para tema de impuestos sobre renta complementarios, IVA, etcétera, según el caso. A esas nuevas personas que necesitan descontarse esos conceptos de pagos salariales, pagos prestacionales, que necesitan descontarse para efectos tributarios, una vez les nazca la obligación y la necesidad de descontarse esos conceptos, a partir de ese momento tienen 2 meses para hacer la habilitación. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del tercer mes deben estar haciendo generación y transmisión y la respectiva validación que les hará la DIAN de las nóminas electrónicas para poderse descontar esos conceptos. Finalmente, señores, hay unos empleadores que no están obligados a expedir factura. Fíjese bien, hay unos empleadores que no están obligados a expedir factura, pero sí declaran renta y tienen gastos por descontarse, entre estos la nómina. Entonces, ¿quién, por ejemplo, no genera factura? El empleador persona natural cuyos ingresos no superan determinado monto. Entonces, cuando un independiente, una persona natural, un comerciante, por ejemplo, dependiendo pues de su actividad, tenga ingresos que no superan determinado valor, pues no presentan factura electrónica, sino que presentan el famoso, lo que llamamos el documento equivalente o la cuenta de cobro para sus servicios. Esta persona que no está obligada a expedir factura puede eventualmente tener trabajadores, a su cargo. Y a pesar de que sus ingresos no superan el tope que lo obliga a generar factura electrónica, puede ser que sí esté obligado a declarar renta. Entonces, si este independiente está obligado a declarar renta y tiene trabajadores y pretende descontarse para su renta, lo que le pagó a sus trabajadores en salarios, prestaciones, seguridad social, esa persona debe, si pretende descontarse eso, empezar a realizar nómina electrónica. ¿Sí ven? Entonces miren que una cosa es factura, no está obligado, pero sí debe ser nómina electrónica. Alexander, se está yendo la Y comunicación. para ello, Alexander. Esperemos un momento que a Alexander se le restablezca la comunicación. ¿Te escuchamos? Hola, ya, ahí me están viendo y me están escuchando. te escuchamos, no te vemos. Ya, ahí ya me ven, ¿cierto? Sí, cerré la diapositiva. Sí, Sí, señor. ya. Listo. Entonces, viene la pregunta, ya pasamos a las preguntas, Karen, pero es muy posible que hagan la pregunta, si yo soy una entidad que no tengo que declarar renta, ¿sí ven? Que estoy por allá en el artículo
21, artículo 21, artículo 22 artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario. O sea, aquellas entidades no contribuyentes del impuesto de renta. ¿Sí ve? ¿Debo de tener nómina electrónica? La respuesta en primera instancia va a ser no. Aquellos empleadores que no están obligados a esta tributación, por ende no se van a hacer ningún tipo, no son contribuyentes, artículo 22, 23 del Estatuto Tributario, ellos no están en la obligación, repito, o que estén bajo el régimen tributario, el régimen simple, ojo, no están obligados a tener nómina electrónica. Pero eso no significa dos cosas. La primera, que no sean objeto de fiscalización de la UGPP. La UGPP puede fiscalizar fundaciones, asociaciones, cooperativas, zonas francas, lo que sea. Régimen, personas con régimen simplificado, régimen simple, etcétera. Porque la UGPP controla la evasión. A la UGPP no le interesa si usted puede o no puede descontarse un valor para efectos tributarios, porque la UGPP lo que hace es la fiscalización es sobre la evasión de las bases o el ingreso base de cotización a seguridad social y para fiscales. Lo segundo es que yo soy partidario que dentro de muy poco va a salir una resolución donde se va a obligar a estas entidades, a pesar de estar en un régimen simple o en un régimen no contributivo, en cualquier momento la norma los va a obligar a tener nómina electrónica. ¿Por qué? Porque en este caso la nómina electrónica para ellos no será con fines de agilizar la deducción de salarios y prestaciones sociales para efectos tributarios, sino que la nómina electrónica es para facilitar la labor de fiscalización de la UGPP en la evasión de aportes a seguridad social y para fiscales. ¿Correcto? Yo creo que para nadie es un secreto. Fundaciones, asociaciones, cooperativas y demás de gerentes de 100 millones de pesos. ¿Correcto? Pero que hacen aportes a seguridad social sobre salario mínimo. Entonces, la nómina electrónica, repito, no solamente es para uso de la DIAN, sino que la nómina electrónica también agiliza el trabajo de fiscalización de la UGPP. Y por ende, repito, hasta hoy, los no contribuyentes, artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario y régimen simple, no tienen la obligación de tener nómina electrónica, pero en cualquier momento los van a obligar a tenerlo para facilitar el control de la UGPP. ¿Ok? Ahora sí, Karen. Listo, vamos a leer ya las últimas preguntas. Sí. Listo. Leo la pregunta de la señora Marisela Llanes. Tiene 2 empleados a los que se les da un auxilio de transporte y un auxilio de alimentación, ambos no salariales. Normalmente no superan el 40% del total de vengado. ¿Puedo seguir pagándolos en nómina electrónica o la UGPP me puede requerir por eso? Ojo, la primera respuesta es, ¿todo dinero que se le transfiere al trabajador debe estar reportando en nómina electrónica? La respuesta es sí. Segundo, ¿el hecho de que esté en la nómina electrónica significa que automáticamente hay un problema? No. Lo primero es que lo que no esté reportado no existe para efectos tributarios. Segundo, el no reportarlo también puede conllevar a que la DIAN no le acepte ninguna deducción de ese trabajador, porque usted me está informando algo incompleto y no hay coherencia con lo que le consigna al trabajador o le está transfiriendo a la cuenta bancaria. Tercero, usted lo tiene que seguir reportando. Ya es la UGPP la que en un proceso de fiscalización entrará a determinar si ese auxilio de rodamiento que usted le da a su trabajador todos los meses o auxilio de movilización en realidad es para que él cumpla cabalidad con sus funciones o en realidad es una suma remuneratoria. Acordémonos que aquí hay que leer 2 artículos del Código Laboral, artículos 127 y 128. El 127 me dice qué es salario de verdad y llámese como se llame, disfrácese como se disfrace. Y el 128 es la norma que me habla de los pagos no salariales y tiene una serie de características. Entonces, si a usted le van a fiscalizar, si la UGPP la va a fiscalizar por esos no pagos que no fueron base de nada,
esos auxilios de transporte o de rodamiento, pues usted tendrá que entrar a convencer a la UGPP que ese valor en realidad se requería para que él cumpliera a cabalidad con sus funciones, que no enriquecía al trabajador. Entonces, si usted le está dando un gasto de representación a un vendedor, tiene un otro sí firmado con él, lo tiene documentado, en realidad es vendedor, así lo tiene también reportado ante la ARL, no se preocupe, no va a tener ningún tipo de problema. El problema está cuando la UGPP hace un proceso de fiscalización y usted no tiene con el trabajador ningún acuerdo por escrito celebrado. Y segundo, le está dando un auxilio de rodamiento de 500, 800, 1 millón de pesos a una secretaria, cuando se supone que una secretaria tiene que llegar todo el día a sentarse en un escritorio, a quedarse quieta en una silla 8 horas diarias. Entonces, a razón de que usted le da un auxilio de rodamiento o gastos de representación a una secretaria, a un bodeguero, ¿sí ve? A un bodeguero, a un personal administrativo. Entonces, es allí donde la UGPP le va a decir, no le acepto ese valor como no salarial, sino por el contrario, salarial. Y por ende, se lo va a sumar al ingreso base de cotización para efectos de seguridad social y para efectos de contribución para fiscal. ¿Ok? Sigue, Karen. Leemos la pregunta de la señora Alba Carmona. El cheque o transferencia que se paga a un trabajador por reembolso de caja menor por ser responsable del manejo, ¿debe reportarse a la nómina? Eso es parte de una pregunta que contestamos ahora. Si el trabajador justifica ese gasto, trae la factura soporte a favor de un tercero, el hotel, el restaurante, etcétera, pues ustedes van a contabilizar ese pago en cabeza de ese tercero. El problema está es cuando usted le consigna plata al trabajador o le da un dinero y él finalmente no trae un soporte válido. Listo, él se los comió, él se montó en un bus, se montó en un mototaxi, se montó en un motorratón. Resulta que allá no dan factura. Entonces resulta que la empresa, para no perder la deducción y no llevarlo como un gasto perdido en su contabilidad, termina reportando ese ingreso a la cédula del trabajador. Si se reporta finalmente ese pago, ese valor quedó en la cédula del trabajador, debe de figurar en la nómina electrónica. Punto. ¿Ok? Aquí el requisito es exigirle al trabajador entonces que traiga la factura en cabeza del tercero y siendo beneficiario de la compra el empleador, ¿correcto? Para poder legalizar en cabeza de ese tercero ese valor. Listo. Leo la pregunta de la señora Dinora Sánchez. Si los auxilios de vivienda están estipulados en el contrato que no hacen parte salarial y no exceden auxilios de vivienda. Están estipulados en el contrato que no hacen parte salarial y no exceden el 40%, no hacen base de cotización. ¿La UGPP no nos requiere por esta información? La UGPP los va a requerir. No confundan sancionar con requerir. Es que el requerir es el paso 1, la sanción es el paso final. A usted la UGPP los puede requerir por cualquier pago no salarial, señores. Cualquier clase de pago no salarial. Auxilio de vivienda, auxilio de gafas, auxilio de transporte, auxilio de rodamiento, auxilio de yo no sé qué, auxilios exequiales, seguros exequiales. A usted la UGPP los puede requerir por cualquier clase de pago que no sea base de seguridad social. Requerir significa, venga, déme explicaciones. Entonces, si usted le está dando a su trabajador un auxilio de vivienda, pero no es a uno, sino que es una política de bienestar para una gran parte de sus trabajadores, no va a haber problema. Y obviamente que no pase el límite que el artículo 30 de la ley 1393 nos impone. Pero repito, si usted le da un beneficio a uno, pues es muy sospechoso. Si se lo da como una política general a muchos trabajadores, no va a tener problema. Entonces, muestra el documento que firmó con el trabajador, que no supere el 40%. En caso de que alguna vez el auxilio llegue a superar el 40%, el exceso de ese 40% sea sumado a la base salarial de ese mes para efectos de seguridad social y para fiscales. Eso es, perdón, seguridad social nada más. ¿Ok? No va a haber ningún problema. Listo. Sí. ¿Cuántas preguntas ya leemos para finalizar? No sé, yo no tengo problema hasta que ustedes puedan. No, listo. Entonces vamos con las últimas 2 preguntas para finalizar. Si el viático es para alimentación y alojamiento, el dinero se consigna y el trabajador lo legaliza, este no debería ser
Espera un momento que se cortó. Base salarial teniendo en cuenta que es habitual. Ojo, señores, mire, si hay un artículo mal interpretado del Código Laboral, o mal usado mejor, es el artículo 130 que hace referencia a los viáticos. Resulta que es muy común ver en todas las contabilidades de las empresas un concepto llamado viático. Entonces, ya sea que yo le dé plata para alimentos, sea que yo le dé para manutención, sea que yo le dé para gastos de representación, sea que le dé para transporte, sea que la alimentación sea ocasional, sea permanente, sea manutención ocasional o sea permanente, siempre lo llevamos a un solo concepto llamado viático. Y ahí entra todo. Mi sugerencia siempre es discrimine los viáticos. ¿Sí ve? La subcuenta, viático es una cuenta, cree las subcuentas. Y aquí yo voy más allá. Yo sugiero hacer seis subcuentas. ¿Por qué 6? La subcuenta de viático alimento permanente, viático alimento ocasional, viático manutención permanente, viático manutención ocasional, gastos de representación y medio de transporte. Entonces, lo importante es saber cómo cada vez que le damos plata al trabajador, a cuál de esos 6 viáticos o a esas 6 subcuentas vamos a llevar. Ojo, cuando ustedes llevan a la subcuenta llamada viático permanente alimento o viático permanente manutención, eso es 100% salario. Punto. Y como es salario, tiene toda la incidencia en la seguridad social y los parafiscales, porque así lo dice el artículo 130. Entonces, hay que saber a cuál de esas 6 subcuentas vamos a llevar para no tener problema. Las otras 4 no vamos a tener ningún tipo de problema. Vuelvo e insisto, la mayoría tienen un solo concepto llamado viático, pero no lo discriminan. Y si usted le da viáticos cada 30 días al trabajador, así sean de los no salariales, que es el gasto de representación, que es el medio de transporte, así sea todos los meses, que no son salario, pero como usted no lo logró discriminar, la UGPP no sabe a qué corresponde. Y aquí hay una sentencia de la Corte que dijo que cuando usted no discrimina a qué corresponde concretamente y son habituales, se tomarán como salariales. Por eso es importante crear las 6 subpartidas, ¿ok? En los viáticos. Sí. Y la última pregunta, ¿los registros que se hacen a cuantías menores se le debe realizar su cuenta por pagar en caja menor? Repítemela, por favor. Los registros que se hacen a cuantías menores, ¿se les debe realizar su cuenta por pagar en caja menor? Bueno, la pregunta está un poco como muy técnica para contador. Recuerden que yo soy abogado, no quiero meterme en temas contables de lleno para no cometer una imprudencia. Lo que sí le puedo responder es lo siguiente. Usted puede entregarle a un trabajador dinero de caja menor. Si ese dinero finalmente usted lo quiere legalizar a una cédula o un NIF y lo legaliza a la cédula del trabajador, va en nómina electrónica. Punto. Pero si usted esa plata de caja menor no la legaliza en cabeza del trabajador, sino que la legaliza en cabeza de un tercero o simplemente no tiene cómo legalizarla y la lleva a buses y taxis, ¿sí ven? O gastos no deducibles, pues obviamente, como en ese caso no va a ser deducible, pues obviamente aquí no lo va a llevar a la nómina del trabajador. Usted le dio un dinero al de la caja menor, pero repito, si no lo legaliza la cédula de él, pues no va a ir en nómina electrónica. ¿Ok? Listo, Alexander. ¿Listo? Ya, No damos sé si de por... pronto alguien una pregunta ahí con micrófono en vivo, de pronto la última en vivo, que alguien quiera prender el micrófono. Le damos la palabra a la señora Gloria Sánchez Ramírez. Gloria. Bueno, otra persona que se aliste mientras tanto. Listo. La señora Laura Rocío Cervera. Señora Laura, debe activar el micrófono. Buenos días. Buenos Laura, días. se escucha muy lejos, sí. Miren, básicamente la pregunta que tengo es, nosotros tenemos un acuerdo con los trabajadores y es que pues los trabajadores que viven en otras ciudades y laboran, pues tienen que laborar fuera de su ciudad natal,
hacen siempre un viaje al mes pues para visitar a sus familias. Ellos nos legalizan eso con los soportes de los peajes y se les reembolsa esa plata. ¿Eso lo podríamos seguir manejando así? Sí, porque muy seguramente usted ese valor de los peajes no se los va a llevar contablemente a la cédula del trabajador, sino que usted muy seguramente va a reportar es el NIT del operador de ese peaje, de esa concesión vial, ¿correcto? A esa empresa de esa, que administra ese peaje. Entonces, como usted va a llevar es a ellos en la contabilidad, jurídicamente y contablemente el trabajador no recibió plata. ¿Se ve? Como no Ah, recibió ok. plata, eso no va a la nómina. ¿Se ve? ¿Quién recibió la plata? Un tercero. Ok, ¿Ok? gracias. Eso es un reembolso. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿cuál otra? Ok, Laura, con gusto. Listo. Laura, Y finalmente le damos la palabra a perdón, Karen. Catalina Reyes. Ujú. Catalina Reyes. Catalina, Listo, no está presente. no se le prende el micrófono. Le damos la palabra a la señora María Elena Ovalles. Buenos días. La pregunta es la Hola, María. siguiente. Nosotros tenemos unas sociedades, son 3 sociedades, bueno, hablemos de una sola, donde nos dice que tienen 4 empleados y esos empleados son, digamos, las personas de las fincas. Están en la nómina de la sociedad, no son deducibles en renta porque pues no tiene relación de causalidad. ¿Es necesario nosotros generar la nómina electrónica? Venga, venga, vamos por partes. María, no me vaya a desconectar. Sí, Usted tranquilo. tiene una sociedad mercantil, Sí, son pero muy personas jurídicas. seguramente es una persona jurídica. Muy seguramente el dueño de esa sociedad, el Sí, accionista mayor, muy seguramente metió en la nómina los empleados de su finca de recreo, el servicio doméstico y la suegra, para hacerle el favor de que se logre pensionar. ¿Sí o no? ¿Por ahí va la de acuerdo. vaina? Sí, sí, correcto, así es. Yo sé que ellos jurídicamente no están en sus instalaciones. Pues supongamos que usted es una ferretería. Ellos no están en la ferretería, usted lo ha dicho, ellos están en la finca o en la casa de familia, pero tienen la nómina de la empresa. Si usted los tiene en la nómina de la empresa y les está pagando seguridad social y les está pagando, repito, seguridad social, claro que usted le va a generar nómina electrónica para poderse descontar ese valor. Ahí el tema no es, el problema no es tributario ni de UGPP, el problema es de índole laboral. ¿Por qué? Ante la DIAN, usted tiene X número de trabajadores, incluyéndolos a ellos. Ante la DIAN, usted se va a descontar lo que le reporte a ellos en esa nómina electrónica de salarios y seguridad social, va a ser para usted, para esa empresa, va a ser un valor deducible, ¿correcto? Para la UGPP, efectivamente, usted le está pagando un salario mínimo y les está cotizando aseguración sobre un salario mínimo. Entonces, para la UGPP no hay evasión. Ni para la DIAN, repito, usted está descontando ningún valor adicional porque efectivamente les está pagando seguridad fiscales. Usted se podrá descontar el salario, prestaciones y demás de esos empleados que tienen su nómina, pese a que no están allí, sino que están en otro sitio, en la finca de recreo del accionista mayoritario. Ahí el problema ya es otro, el problema es de índole laboral, en el sentido de que el trabajador de la finca, el día que pase algo, no va a demandar al dueño de la finca. ¿Va a demandar a quién? Va a demandar es a la sociedad en la cual él figura como empleado de nómina, ¿correcto? Para que le pague cualquier tipo de indemnización, perjuicio, moratoria, etc. Entonces, Ajá. ¿yo a quién demando? Repito, yo no demando al dueño de la finca. Yo demando es a la sociedad a la cual me tienen afiliado como empleado, contratado como empleado. ¿Ok? María De Elena. acuerdo, sí, sino que esa sociedad, digamos, es una sociedad inversionista y son los únicos 4 empleados que tengo reportados. O No me sea, importa. no le hace, o sea, no, ellos están cumpliendo con todas sus prestaciones sociales común y corriente. Lo que sí es que Y no tienen seguridad relación de social. causalidad, pues, con el ingreso, entonces esa nómina, No, nada de esto es no, deducible.
No, en ese caso, Ujú. la relación de causalidad que la DIAN le va a fiscalizar a usted es respecto a otro tipo de gastos. Si usted es una Ujú. empresa de inversiones, una Sí, empresa que lo único que hace es manejar acciones, manejar dividendos, ejemplo, dividendos, correcto. ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted pretendiendo deducirse pintura, puntillas, taladro? ¿Sí ve? No tiene nada que ver, no hay nexo de causalidad. Pero en el tema de los salarios, a la DIAN no le importa el trabajador que hace. A la DIAN no le importa si su trabajador está en su oficina o está en su finca. A la DIAN lo que le importa es que el valor que usted pretenda deducirse de salarios y de prestaciones sociales coincida con el valor que usted le reporta a Seguridad Social. Eso es lo que para la DIAN es importante. ¿Ok? Si usted pretende Ujú. descontarse de salario 1.300.000, demuéstreme que está cotizándole como empleador a la Seguridad Social sobre 1.300.000. ¿Se ve? Que De haya acuerdo. coherencia entre el ingreso base de cotización y el salario que usted pretende descontarse de ese trabajador. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Y por ende va a tener que hacer nómina electrónica. Nómina electrónica, de acuerdo. Usted no se quiere descontar esos 4 salarios, esas 4 prestaciones sociales, esas 4 seguridad social de otro empleado, pues no haga nómina electrónica. Punto. Porque repito, si usted pretende descontarse eso, debe tener nómina electrónica. Como usted tiene 4 empleados, le va a tocar a partir de diciembre. ¿Ok? Perfecto. Listo, muy Porque es el amable, único muchas soporte gracias. válido. Es el único soporte válido para deducción. Si no lo hace, pues no se puede descontar nada de salarios. ¿Ok? Listo. Bueno, gracias, muy formal. Bueno, ¿qué Listo. más, Karen? Ya finalizamos la sesión de preguntas. Ok. Listo, Carlos. Bueno, muchas gracias, Alexander.